2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis, el versículo que nos toca explicar ahora, dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cuando estamos hablando de Él, pues estamos hablando de nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué el apóstol Pablo es inspirado por el Espíritu Santo a declarar esta verdad? De que la iglesia y cada creyente está completo en Cristo. Bueno, es porque en la iglesia de Colosas había una batalla espiritual, había fuerzas contrarias que querían engañar al pueblo, indicándoles que necesitaban llevar a cabo otras obras, específicamente la circuncisión, para poder ser salvos. Debemos tener cuidado de añadirle al Evangelio lo que ya está escrito. Amén. Debemos tener cuidado con cómo predicamos este Evangelio. Porque si yo al Evangelio le añado otras cosas aparte del sacrificio de Cristo, entonces estoy predicando un Evangelio diferente. El Evangelio se trata, y la palabra Evangelio específicamente es buenas noticias de salvación. Y la buena noticia que Cristo nos trae es que ya no necesitamos nosotros tratar de alcanzar la salvación obedeciendo a la ley de Moisés, porque nadie pudo obedecerla. Vino uno que cumplió con los requisitos necesarios, llamado Jesús de Nazaret. La buena noticia es que Él obedeció y cumplió aquello que yo no pude cumplir, y Él vino y pagó el precio del pecado, que era la paga del pecado, era muerte. Él sufrió la muerte para que ahora yo no tenga que pagar ese precio al creer en el sacrificio de Cristo. Entonces recibo la salvación no por obras de justicia que yo hubiera hecho, porque mis obras son trapo de inmundicia. Mi justicia no sirve. La justicia del hombre no sirve. La santidad y lo que el hombre pueda hacer, las obras de bien, las obras de caridad, todo eso es basura, no sirve, no basta. Y debe decirle algo: el que confíe en su propia justicia está descalificado, porque ya dejó la gracia para vivir conforme a su justicia. Oye bien, si uno entra en esa dimensión, entonces tú y yo no somos diferentes de los demás religiosos del mundo, porque las demás religiones del mundo, eso es lo que también viven. Cada quien quiere alcanzar la meta que tenga, porque no toda religión cree en un cielo, en una vida eterna con Dios. Hay religiones que creen en reencarnación y en otros estados diferentes, pero cada religión tiene una meta: alcanzar su grandeza espiritual, alcanzar aquello que anhela a través de un estilo de vida diferente. Y yo quiero decirle a ustedes que hay religiosos en el mundo más disciplinados y consagrados que muchos cristianos. ¿Sabía eso? Que son más consagrados a lo que ellos creen. Me refiero, no quiero decir que tengan la santidad de Dios. No tienen esa santidad espiritual que nos da la palabra, pero tienen una disciplina que nos gana a todos nosotros. Esto no se trata de obras de justicia que hubiéramos hecho, y la dice la Biblia que esto no es por obras para que nadie se gloríe. Amén. El único aquí que se lleva el aplauso y la alabanza y la gloria es Cristo. Amén. Estamos hablando aquí de la salvación, hermano. Aquí el que merece la gloria es Cristo. Nadie puede gloriarse en nada que pueda hacer por sí mismo.
Es decir, que este evangelio depende de una cosa. ¿Acaso es Cristo el Señor de mi vida? Cuando yo acepto al Señor, cuando yo hago pacto con Dios, en mí hay un cambio, hay una transformación que viene de parte de Dios. Aquí nadie puede reformarse a sí mismo. Aquí la carne tú no la puedes educar. La carne no. La carne siempre es carne. Cuando hablo de la carne hablo de los deseos pecaminosos de la naturaleza humana. Es decir, que la salvación es un proceso, es una obra que, como aprendimos en la doctrina, viene por la regeneración. Es decir, un nacer de nuevo, efectuado por una persona, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando Él me hace nacer de nuevo, yo estoy completo en Cristo. Completo espiritualmente, no me falta nada. No puedo, después de que empecé por la gracia, ahora querer terminar por la ley y añadir leyes al evangelio de Cristo. En el libro de Colosas, el problema en Colosas era, al igual que el problema que ocurrió en Galacia, se querían añadir cosas de la ley, como la circuncisión. Y le decían a los creyentes, miren, ustedes, qué bueno que aceptaron a Cristo, qué bueno que conocieron al Señor, pero les falta esto, porque ustedes son gentiles. Ustedes no son como nosotros, que desde niños estamos circuncidados. A ustedes hay que, ya ustedes saben, resolver con este asunto. Y esto traía aflicción y confusión en los creyentes que estaban comenzando. Y decían, pero ¿cómo es posible? Esto es algo demasiado grande. Porque una cosa es ser circuncidado cuando era un bebé y otra ya estando adulto. Y esa cruz era para los hombres, porque las mujeres no tenían que bregar con eso. Gloria al Señor. Alaba al Señor. Entonces los hombres tenían que cuestionar. Y Pablo, dirigido por el Espíritu de Dios, dice, no. Ustedes están completos en Cristo. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Luego, recuerda, la batalla no era solamente con judaizantes, era también con personas de la creencia gnóstica que le gustaba indagar en el misticismo, bregando con asunto de creencia en los ángeles, y sabían acerca de la jerarquía angelical. Y él también tiene que recordarle a los demás, ese Cristo al cual adoramos, Él está por encima de todo ángel y todo rango espiritual que ustedes puedan creer. En el reino espiritual. En el reino espiritual de ambos lados, en los principados y potestades del reino de la luz y del reino de las tinieblas, Cristo gobierna sobre todo. Aleluya. Entonces, él hace énfasis en el versículo 11. Lean todos. Dice ahí, en Él también fuisteis, ¿qué dice ahí? Circuncidados. Y dice, con circuncisión no hecha a mano. Ahora el apóstol enfatiza y dice, ya ustedes, nadie venga a hablarle aquí de circuncisión, porque ya ustedes pasaron por una circuncisión que no es en el cuerpo, es en el espíritu, es en el interior, en el corazón. Ok. Dice aquí, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. En la circuncisión natural se corta un pedazo de carne y se desecha. En la espiritual se corta un cuerpo pecaminoso y se echa a un lado. Esta es en la circuncisión de Cristo. Aún la circuncisión de Cristo fue en lugar nuestro, alaba a Dios. Porque en el cuerpo de Cristo no había pecado, ¿sí o no? No había pecado. ¿Estamos claros en eso? Él fue el único ser humano sin pecado, con una sangre pura, santa, sin mancha. Sin embargo,
A los 8 días, ¿qué hicieron con él? Lo circuncidaron. Pero legalmente hablando, él no tiene pecado en él. Pero esa circuncisión es a favor nuestro. Y cuando se echa a un lado ese pedazo de carne, ahí estamos incluidos nosotros. Cristo dice, todo el que crea en mí ya fue circuncidado en mí. ¡Alaba a Dios! Yo creo que todos los hombres aquí den un aplauso a Jesucristo, porque nos libraron de grande sacrificio. ¡Alaba a Dios! Gloria a Dios. No queremos saber de eso ni con anestesia. Alaba al Señor. Pero qué bueno es el Señor, ¿verdad? Que nos libró. Y vemos que la circuncisión simbolizaba algo espiritual. Que cuando Abraham, que fue el primero con el cual Dios hizo ese pacto, cuando él obedeció a ese llamado, él estaba desechando simbólicamente un cuerpo de pecado. Gloria a Dios. Y Cristo vino y cumplió esto por nosotros, y ahora estamos completos en Él. Amén. Dice también, sepultados con Él en el bautismo. Amén. Aun cuando Él se bautizó, ¿acaso había que bautizarlo? No. Pero el bautismo es para los pecadores, legalmente hablando, ¿no? Por eso Juan dijo, espérate. ¿A qué vienes aquí? Ve para que me bautices tú a mí, porque yo soy el que debo ser bautizado por ti. Es necesario que se cumpla toda justicia. Y en ese bautismo de Jesús, Él nos estaba sumergiendo a nosotros, sus seguidores. Y bueno, ¿sabe qué? El bautismo que tú y yo efectuamos al venir a las aguas es un bautismo que declara simplemente nuestra declaración de fe, que visualmente delante de los hombres reconocemos que Jesús es el Señor. Pero recuerda que si alguien muere sin el bautismo de agua, por causa de que la muerte vino antes de esa experiencia, ¿se va para dónde? Se va a ir a ver con el Señor, porque ya en Cristo Él fue bautizado también. Gloria. Y dice aquí, gloria al Señor, mediante la fe, es todo mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Todos lo recibimos en este camino por la fe. Amén. Nadie puede pretender agradar a Dios y dudar de Dios, y dudar de la palabra. Sin fe es que imposible agradar a Dios. Ahora dice, versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Yo quiero preguntarle, ¿cómo es que si cuando estábamos en el mundo, estábamos muertos en pecados, y al estar muertos en pecados, fuimos capaces de recibir perdón, de recibir gracia, de recibir aceptación? ¿Cómo es que ahora yo, siendo parte de la familia de Dios, reciba menos de lo que recibí antes? ¿A qué me refiero? Que hoy en día hay muchos creyentes viviendo bajo pánico, temor y miedo y condenación, porque se sienten descalificados en la santidad, en la justicia y en la regeneración. ¿Sabía eso? Que después de que empezaron en el espíritu, están terminando en la carne. Y ahora, amén. Oye bien, Romanos capítulo 8 versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Y el problema es que al andar en la carne vino la condenación, pero el que anda en el espíritu anda en paz, porque sabe que no tiene cuentas pendientes con Dios. Entonces la guerra del creyente hoy en día es: no te dejes engañar de esa voz de condenación que te acusa, que te señala y que te declara inútil
inaceptable delante del trono de la gracia. Porque al tú oír esa voz de condenación, se cierran los cielos para ti. ¿Sabías? Porque al estar condenado en tu mente, nunca te sientes capaz ni digno de acercarte a la presencia de Dios. Nosotros, como parte del ministerio del grupo de adoración, sabemos que a veces, cuando estamos ministrando aquí, tenemos una guerra espiritual terrible para ayudar al pueblo a entrar en la presencia, porque nuestro trabajo no es solamente encerrarnos en nosotros mismos y alabar al Señor directamente. Debo de, como adorador, también animar al pueblo a la alabanza. No es que queremos sacar una alabanza mecánica del pueblo. No se confunda. Es bueno, es magnífico si no hay que mandarte a alabar a Dios. Gloria a Dios por eso. Pero vemos en la Biblia cómo David constantemente mandaba al pueblo a que alaben a Dios. O sea que es bíblico. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará, ¿cómo dice? Se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Ahora oye esto: engrandecer a Jehová conmigo. ¿A quién le está hablando? Al pueblo, a todo el que lea. Está animando al pueblo a alabar a Dios. Y hay tantos salmos como estos donde vemos que Él manda al pueblo: alaben, alabar continuamente. Es un adorador. El adorador siempre anima a otro a que alabe al Señor. Así es, ¿verdad? Y cuando estamos en este proceso, ayudando, tratando de ministrar, a veces podemos percibir en el espíritu la dificultad del pueblo en conectarse con ese espíritu de adoración. Porque la adoración, si no fluye del corazón, es inútil, es hueca, es vacía, es ruido, es tímbalo que retiñe. ¿Ya sé? Dice la palabra que esto debe ser en espíritu y en verdad. Y que los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren al Padre. No hay otra forma, no hay otro método. Pero entonces, si yo estoy bloqueado, ¿por qué me siento culpable delante de Dios? Me siento acusado delante de Dios. Me siento indigno de venir a su presencia. ¿Cómo voy a conectarme y alabar a Dios de corazón? Yo no me siento con la capacidad de entregarme en ese momento de gloria. No puedo. Y lo que va a salir de mí es una canción mecánica, fría, vacía, hueca, sin sentido. Para que vean que canté, que aplaudí, o por hábito. A veces hacemos este asunto aquí, se vuelve una rutina, un hábito que me toca hacer. Llegó la hora, este es el horario, y seguimos un horario, ¿ok? Mental. Esta es la hora del devocional. Me toca cantar y pararme cuando los coros son rápidos, cuando son lentos me siento, cuando son rápidos me paro. Y así todo es una rutina. ¿Por qué permitimos que el enemigo nos engañe cuando olvidamos estas verdades de que aquel que estuvo dispuesto a recibirme cuando estaba totalmente perdido, que Él todavía, ahora aún mucho más, ahora que soy parte de su familia, ahora que soy lavado con la sangre, ahora que soy parte de su cuerpo, con mucho más deseo, Él me invita a su presencia. Que aunque yo en un momento de descuido puedo resbalar, Él no me rechaza, sino que me dice: levántate, mi hijo, y sigue caminando. Gloria al Señor. Porque cuando usted tiene hijos o hijas, y uno de sus hijos resbala, falla, comete un error, no deja de ser hijo, no deja de ser hija. Usted todavía le abre la puerta de la casa y le abre sus brazos y le recibe, y todavía está siendo parte de esa coinonía, de esa comunicación, de esa comunión familiar. Entonces hoy en día
Si queremos ser una iglesia poderosa, necesitamos abrazar con fe, con confianza, la relación íntima con Dios. Nuestra intimidad con Dios no puede ser estorbada por nada ni nadie. ¿Qué estorba tu intimidad con Dios? Esa es la pregunta de esta noche. ¿Qué impide tu amistad con el Espíritu Santo? Porque Él no nos bloquea el camino. Él dice, vengan a mí. Creo que hablé de esto la semana pasada, la promesa. Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. No, Él no cambia, esa es la promesa. Solamente hay que creer y actuar. Yo creo esa palabra, ahora ¿qué debo hacer? Acercarme. Y yo no sé cuántos lo han hecho, pero todo el que se acerca puede testificar que cuando uno empieza a buscar a Dios en ayuno, en oración, en vigilia, como sea que usted quiera, pero buscándole a diario, hay resultados, ¿sabes? De alguna manera u otra viene revelación, viene experiencia, viene un toque, viene una visión, viene un sueño, algo viene, una bendición cae sobre nuestra vida cuando buscamos al Señor. Aleluya. En el cual fuisteis también. No solamente fuimos bautizados, dice en el cual fuisteis también resucitados con Él. Wow, eso es poderoso. Veamos Dios. Fuimos resucitados con Él. Alabado sea el Señor. Sepultados, resucitados, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Vamos ahora a la audiencia. Hermanos, ¿quién me puede decir a mí qué significa tener vida? Inmediatamente recibimos a Jesucristo, tenemos vida, ya aceptamos. Pero, tenemos vida. Claro, porque ¿Qué es tener vida en Él? Porque antes vivíamos una vida en este mundo. ¿Qué cambió? ¿Cuál es la diferencia? la diferencia es que Él sacó de nosotros los pecados que teníamos, nos perdonó y estamos juntamente con Él. Antes no estábamos juntamente con Él. Okay. Había una separación. Vida es tener fe y la paz de saber que va a tener una eternidad dando al Señor en los cielos para siempre y por siempre. Maravilloso, gloria a Dios. Amén. Donde tú quieres llegar, ¿qué es lo que es? ¿Qué es? Dice aquí que pues Amén. nos dio vida juntamente. O sea, no teníamos vida, pero nos dio vida juntamente con Él. Estábamos muertos. Hay muchas manos. Ustedes tienen que darme respuesta corta. Y ya saben, flechazo. Un flechazo allá al hermano. Y luego Catherine. Sí, porque nosotros como estamos en el mundo, andamos en pecado. Entonces, cuando tú ya llegas a la mano de Cristo, Él te limpia, te cambia y te hace una vida nueva. Ok, estábamos muertos en pecado en el mundo. Estamos mejor ahora. Sí, vamos más cerca. Sí, aquí. Pero ¿qué? Estaba muerto si yo me movía y hablaba y actuaba normal. ¿Qué estaba espiritualmente? Pero, ok, ¿cómo sabes tú que tu espíritu está vivo? Ay, porque lo siento. Porque Él está dentro de mí. Alguien que no haya hablado porque las demasiadas manos hay. Yo, hermano. Sí. Primero aquí, sí. Porque ya andamos en otra novedad de vida. Ok. Yo. Tu pregunta es ¿qué es tener vida o qué significa tener vida? ¿Cuál de las dos? Dice que nos dio vida. ¿Qué es tener vida en Cristo? Oh, ¿qué es tener vida en Cristo? ¿No? ¿Qué significa tener vida para nosotros mismos? No, porque esa es la vida. No estoy hablando de la vida.
Primeramente aquí dice que nos dio vida. Y si yo estoy vivo en lo natural, pues no se refiere a que me dio vida natural, porque ya yo estoy existiendo, respirando. ¿Qué tipo de vida me dio? Todos sabemos que fue una vida espiritual. ¿Cómo sé yo que mi espíritu tiene vida? ¿Qué me hace a mí diferente al musulmán que dice que está en la verdad? Yo digo de una vez, yo tengo vida, pero él va a decir, ¿y qué te hace a ti diferente a mí? Yo tengo un espíritu también. Uno le va a decir, tú estás muerto en pecado. Él no va, ¿cómo sabe uno que el espíritu de uno es diferente al de ese que está en la mentira? Para eso yo digo que ahora tenemos vida eterna, porque él dijo que él es la verdad, el camino, la verdad. Entonces cuando estábamos sin Cristo teníamos una vida muy diferente, pero ahora tenemos vida eterna. Eso yo lo podría conectar con el versículo que dice, justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Esto es por medio de Jesucristo, su Hijo. Ok, quiero que sean cortos ahora. Teníamos vida, pero antes vivíamos para la carne, pero ahora vivimos juntamente en Jesucristo, para agradar a Dios. Yo quiero decir algo, Dígame. que tenemos vida cuando tenemos el Espíritu Santo y sentimos ese caliente en nuestro cuerpo. Cuando usted decía ahorita, cuando viene sueño, cuando Dios nos habla en el sueño, nos da un sueño. Luego, como a mí me pasó un día en mi casa, que yo un día estaba, pasó que yo y mi padrastro llegamos a tener problemas y yo dejé de querer a mi padrastro y ya no quería nada con él porque era malo. Y después, estando en mi casa, yo vi con los ojos abiertos cuando él entró este es Santo Domingo, y él entró por la puerta de mi casa y me saludó y me dio la mano. Yo hice así y como que me sacudí, y miré para los lados. Amén. Entonces ahí yo tengo vida. Ok, vamos a necesitar respuestas más cortas. Joel y luego Freddy. Amén. Las respuestas ahí. Yes. Para mí que nos dio inmortalidad junto con él. O sea, para ti significa que nos dio inmortalidad junto con él. Cristo es la verdad y la vida, varón. Somos la vida después que estamos en Cristo Jesús, porque Él habita en nosotros y nosotros estamos. Ok. ¿Cómo sabe usted que su espíritu está en vida espiritual? Ahora te lo explicaste mejor. Ahora te lo explicaste mejor. Porque estamos aquí diciendo, yo tengo vida, a mí Cristo me dio vida por la fe en el Evangelio. ¿Y cómo sé yo que mi espíritu tiene vida y no que está muerto? No, ya hay varias manos que ya han hablado, lo que no han hablado, sí. Dígame, hermana, sí. Ok. Estamos alegres y estamos gratos. Dígame, hermana. Yo digo cuando Pongan podemos, atención, aquí adelante la hermana va a hablar ahora. yo digo cuando podemos entrar en comunión con él. Ok, eso está magnífico. Ustedes han dicho muchas palabras correctas, verdades. O sea, no estamos diciendo que no han dicho nada de valor, todo está bien. Lo único que esto de definir el tener vida no se puede definir en una palabra. Y mientras más respuestas vienen, mejor se ve el cuadro. Primero aquí y luego Mateo. Diga, hermano, usted tenía la mano levantada, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Sí, ya yo la vi, ok, sí. Okay. Estábamos muertos cuando estábamos separados. El que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Óigame bien, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, yo quiero explicar algo del bautismo. No podemos ahí entrar en el bautismo, pero lo vamos a guardar para otro día. El que oye la palabra de Dios y cree que le envió tiene vida eterna.
y ha pasado de muerte a vida. Amén, amén. Amén. Tú sabes que cuando Dios hizo al hombre, hizo un muñeco, ¿no me da? El muñeco no tenía vida. Sopló. Es verdad, es verdad. Esa es una vida, no me da. Esa era una vida de la que sopló. Pero la Biblia dice que nosotros, cuando estábamos en el mundo, no teníamos vida, aunque estábamos vivos. Pero ya cuando Jesucristo murió por nosotros, nos dio vida, vida eterna. Por último, Yo le hice una pregunta, varón, para aclararle que cuando estábamos en el mundo no sabíamos discernir entre lo bueno y lo malo. Ya que estamos en el Espíritu, sabemos discernir lo que es bueno y lo que es malo. Por eso estamos en vida en Cristo, porque somos nuevas criaturas. El Espíritu Santo mora en nosotros. Gloria a Jesús. ok, vamos entonces a continuar. Mira, sí, yo creo que es que para mí la respuesta está cuando usted termina que hay una coma que dice vida en él. Entonces dice, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Ahí fue que él nos dio vida. Oh, claro que sí. Eso es decir. Ahí fue que él nos dio vida. Ese es el momento. Yo lo que quiero es que luego usted sepa que sabe que tiene vida. Amén. Amén. Porque si no, somos religiosos, no hijos de Dios. Cuando Dios nos da sueño. El hijo de alguien conoce de dónde vino a su padre, tiene una relación con su padre. Una relación normal, estoy hablando, hay casos especiales, pero el que está en este mundo caminando sabe que tuvo un padre y una madre, ¿sí o no? ¿Sabe de dónde viene? El que es cristiano quiere decir que nació en espíritu y nace de Dios. Y debe conocer a Dios. Pero si no sabe que está vivo en el espíritu, es un religioso, no es nueva criatura. Aleluya. Gloria a Amén. Dios. El versículo completo que define todo eso es, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque cuando te está diciendo vivir es Cristo, es porque tú tienes que tener vida. Y la ganancia es porque si te mueres, tú tienes vida eterna. Sí, pero es otra cosa, siempre y cuando usted no ha tenido obediencia. Estando en la iglesia, estando en pecado y faltando. Pues entonces, la obediencia, okay. La presencia del Espíritu Santo, sin falla, tiene que estar correcto. Cuando Dios te da sueño. Porque yo vengo aquí a la iglesia y me meto en un padre, me meto a fumar, me meto aquí. No ha nacido de nuevo. No. Vamos ahora, ahí vamos a entrar. Una persona que dice que es cristiano y está viviendo en el pecado, la Biblia dice que el que practica el pecado es de quién. Claro, es del diablo. Entonces no es parte de la familia, no es parte del cuerpo de Cristo. No es parte del cuerpo de Cristo. Usted no puede confundir el practicar el pecado con caer en un pecado. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el que ama a Dios y vive para Dios no peca deliberadamente, nunca. ¿Por qué? Porque tú luchas por agradar a Dios, por andar en sus caminos. Deliberada. Es la palabra. Deliberadamente quiere decir a propósito, planificado, disfrutando el pecado. Disfrutando la maldad. Vamos a hablar brevemente de Pedro. Pedro negó a Jesús. ¿Falló o no falló? Eso fue una falla, ¿sí o no? Lo negó, habló mentira, maldijo, bajo maldición. Cortó a uno. Él negó a Jesús. Falló, el hombre falló, pero eso no lo descalificó como discípulo ni como parte de la familia, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque él en un momento de debilidad cae. Pero Jesús se lo advirtió y le dijo: yo he orado para que tu fe no te falle, y una vez que seas restaurado, venga y fortalezca a tus hermanos. Ya estaba todo en la mente y Dios lo tenía todo previsto. Porque nuestros fracasos
nos sorprenden a Dios, nos sorprenden a nosotros. Aleluya. Porque no estamos esperando ese golpe, esa caída. Pero en la eternidad, desde la eternidad, Dios lo ve todo y nada le sorprende. Y de antemano ya Dios lo sabía. Pero el problema con Judas es que él estaba entre los 12, pero no era parte, en verdad, de la familia. ¿Por qué? El problema de él no fue solamente vender a Jesús. Él siempre sustraía de la bolsa, era un ladrón. No estaba en el espíritu, no estaba en vida con Dios. Vivía una doble vida. Entonces estaba practicando el pecado. Por eso Satanás entró fácilmente en él para utilizarlo como instrumento de traición. Entonces la diferencia aquí es, si sabemos quiénes somos, si tenemos, ¿cómo sabemos que tenemos vida eterna, que Dios nos dio vida? ¿Cómo sé yo que mi espíritu está vivo en Dios? No practicamos. La evidencia clara, hermanos, nos la da el Espíritu Santo, porque dice Romanos capítulo 8, que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto no es teórico, esto no es mental, esto no es intelectual o carnal. Esto es aquí en lo profundo del espíritu. Dios te habla, Dios te ministra, Dios te toca y tú sabes que eres parte de la familia de Dios, porque hay una relación directa con el Padre. Aleluya. Esto es lo que te hace diferente a los demás en el mundo. No somos mejores que ellos, no nos podemos gloriar por encima de ellos. La diferencia es que Dios tocó nuestro espíritu y le dio vida eterna cuando nacimos de nuevo a través del sacrificio de Jesús. Entonces, si aquí hay alguien que no sabe si tiene vida, indica que tú necesitas hablar con Dios de emergencia y decirle: Señor, yo no conozco el testimonio del Espíritu Santo, yo no conozco tu voz, yo no conozco ese toque interior, y yo no me voy a levantar y no voy a dejar de clamar hasta que tú no me alcances. Yo quiero ser salvo, yo quiero conocerte, yo quiero saber cuál es ese testimonio que tú das de tus hijos. Amén. Y dice entonces la palabra de Dios 14, anulando. O sea que después de que perdonó todos nuestros pecados en la cruz, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál es esa acta? La ley. Que no estábamos circuncidados. La ley simplemente recuerda que la ley no era para llevarnos a la salvación, sino llevarnos al punto de el guía que nos llevaba al Salvador, a Cristo. Nos hacía reconocer nuestra condición, nos señalaba el pecado y luego nos daba la sentencia. Por cuanto todo el que no cumpla la ley 100%, el que falle en un punto es culpable de todo. Y esta era el acta, sí. El apóstol Pedro, en primera de Pedro, él habla, segunda, no recuerdo bien el verso específico, pero él habla y dice que nadie os juzgue por luz. Bueno, pero eso es lo que viene más. Creo que estamos llegando ahí, casi ya. Estamos llegando. Para allá que vamos. Dice aquí. Ok, dice aquí que esta acta nos era contraria. Era algo que estábamos bajo condenación, punto. Dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Alabado sea el Señor. ¿Por qué es clavada en la cruz? Porque Él viene ahora y dice: yo voy a cumplir con los requerimientos de esta ley, para que todo el que cree en mí reciba vida y sea librado de los rudimentos de la ley, para que viva bajo una ley diferente, la ley del amor, la ley de Cristo. No estamos sin ley, estamos bajo una nueva ley.
no está bajo la ley de Moisés, no se confunda. La ley de Moisés es útil para aprender, para conocer los requerimientos de Dios, etc. Para conocer las profecías mesiánicas, lo que apuntaba a Cristo. Todo eso es magnífico. El carácter de la santidad de Dios, la justicia de Dios, otras cosas más. Pero si yo tomo de la ley y quiero traerlo a la gracia, estoy en peligro. Bueno, y hermano, ¿qué tal la ley moral? Todo el que anda en el Espíritu obedece la ley moral. No tiene que preocuparte de eso. Los 10 mandamientos están todos. Y el día de reposo, no, ese es el primero que está obedecido ya. Porque en Hebreos capítulo 4 revela la palabra de Dios que el día de reposo no era y no se trataba simplemente de guardar un día, sino de entrar en un reposo espiritual. El día de reposo en el antiguo pacto apuntaba a un reposo eterno en Cristo. Alabado sea el Señor. Y cuando estoy en Cristo, yo estoy en reposo todos los días. Porque no estoy en reposo ahora físico, es espiritual. Alaba al Señor. Entonces, Él es el reposo. Si quiero obedecer la ley, dice la Biblia, en el libro de Gálatas, que si yo ando en el fruto del Espíritu, si estoy produciendo, si en mí se produce ese fruto, y luego te da la lista: gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, no hay condenación. Tú estás en obediencia y no se te señala de nada, porque ya has cumplido el libro al andar en el Espíritu. Así de simple. ¿Ven qué buena noticia es el Evangelio? El hermano apuntó a un punto y dijo, pero hay que andar en obediencia. Si anda en el Espíritu, está en obediencia. Si anda en la carne, ya se metió en rojo. ¿Por qué? Porque va a desobedecer en cualquier punto. No importa cuál punto desobedeces. El punto es que ya, al andar conforme a las obras de la carne, no agradas a Dios. Entonces, nuestro deber es que decirle: Señor, enséñame a andar en el Espíritu siempre. Enséñame a mantener la comunión contigo, a no perder el enfoque. No, está bien, no importa. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas, gobernadores, porque Daniel era un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo por sobre todo el reino. Y cuando usted preguntaba ahorita, yo estaba así, porque dice, en nosotros hay un espíritu superior. Donde usted llega, se va a notar la diferencia. Y yo hacía cuestionamiento, que cómo le podemos decir a una persona que cree en otro, que cuál es la diferencia, porque en nosotros vive ese espíritu. Amén. Que es el espíritu del cual usted estaba hablando. Gloria al Señor. Amén. El Espíritu Santo marca la diferencia en nosotros. Y esto en el antiguo pacto no era para todo el pueblo y no venía sobre todos. Y en el libro de Ezequiel él profetizó. El Señor dice que vendría el tiempo, vendrían días, dice, en que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Amén. Sobre todo aquel que esté bajo el nuevo pacto. Y ahora tú y yo tenemos mucho más privilegio que los creyentes del pasado y no lo sabemos, pero somos bienaventurados. Ahora, el 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí viene un recuento. Si usted ha venido leyendo con cuidado, se da cuenta de que la obra de Cristo en la cruz fue llevando a cabo tantas cosas a beneficio nuestro. Y cuando Cristo vino y abrió sus brazos para ser clavado en esa cruz, el diablo creía que estaba ganando. Aleluya. Porque para eso usó él a Judas. Aleluya.
para que lo traicionara y que los judíos y los romanos mataran al Señor. Si él se imagina que con esta obra él va a tirarse un tiro en la cabeza, dice, no, dejen ese hombre tranquilo, que predique, hagan lo que quieran. Pero no, él pensaba que él pensaba como pensaban los demás seres humanos, que Jesús venía a implantar un reino natural y que él viene a remover al imperio de Roma y todas esas cosas. Por esto es que en la tentación Satanás le ofreció los reinos del mundo, porque él está pensando que Cristo viene para ser el ungido descendiente de David, porque él sabía la profecía que del linaje de David iba a venir el Mesías. Y él dice, bueno, pues a este hombre hay que tentarlo, a ver si, así como el primer Adán falló, a ver si este cae. Pero cuando vio que no se dio, entonces dice, hay que impedir que llegue al trono, hay que buscar cómo matar a este hombre. Cuando Cristo fue clavado en la cruz y él muere, en el momento que muere, el velo del templo se rasgó en dos. Hay un terremoto, el cielo se oscurece, más que el eclipse del lunes. 3 horas. Sí, porque el eclipse es 2 minutos, ¿no? Esto fue 3 horas de oscuridad. Alaba a Dios. Por eso fue que el soldado dijo, no, este hombre era y es el Hijo de Dios. Aquí, lo que está pasando aquí es algo fuera de lo común. Que nunca se había visto eso, con ese oscuro de día. Gloria a Dios. Entonces, cuando esa división ocurre, cuando se estremece, ¿sabe? En ese mismo momento, los principados y las potestades estaban siendo humillados, estaban siendo derrotados. ¡Alaba al Señor! Cristo venció al que tenía el imperio de la muerte, al diablo, para darnos victoria a nosotros, para que hoy tú y yo podamos también caminar por encima de ese cabezón. Gloria al Señor, alaba a Cristo. Ahora, no se gloríe que usted logra caminar, es porque Cristo te dice, ven, de la mano, y dice, ven, camina por ahí, písale a la cabeza, y usted va y camina en victoria. Alabado sea el Señor. Entonces dice el 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Entonces, esta palabra debe llenarnos de paz. No hay motivo aquí para que haya un creyente si hay alguien que tiene problemas con lo que come y con los días, te amamos, te aceptamos y estamos en paz. Porque la Biblia dice que no debemos tomar la palabra de Dios para contiendas y que debemos recibir al débil en la fe. Lo dice la Biblia, no yo. Que el débil en la fe es aquel que tiene problemas en comer carne de cerdo, en guardar días de reposo o no guardar días de reposo. Esas son cosas del débil en la fe. Pero dice recibir al débil en la fe, no para contiendas. Esto no es para contender. Tenemos que estar en paz. Yo puedo compartir con mi hermano que decide no comer carne de cerdo, no por motivo de preferencia o salud. Estamos hablando aquí del que no come por religión, porque cree que se condena espiritualmente delante de Dios. Pero yo creo que aquí no hay nadie de eso. En cuanto al comer, aquí la gente devora todo. Pero vamos a ir dando, las manos que levantaron primero. Primero aquí, luego a la hermana, dígame. No me acuerdo en qué texto de la Biblia que tú me enseñaste, dice, no juzguéis ni bebidas ni comidas. No, aquí fue que acabamos de leer. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Te dice claramente que ahí está el día de reposo. No se puede tomar como argumento espiritual
de que quién se salva, quién no se salva. No, nadie te puede juzgar o señalar, porque ya explicamos por qué estamos en el día de reposo siempre. Hermana, y luego el varón, sí. Jesús dijo claramente que lo que sale del corazón del hombre es lo que contamina al hombre, no lo que entra por su boca. Estamos hablando de contaminación espiritual. No lo confunda con higiene o otro tipo de cosa natural. Amén. Ya ese tema es bueno que lo haya traído. La morcilla no se come, porque aún en el nuevo pacto, en la iglesia primitiva, se dio esa instrucción de que no se debe comer sangre. Eso es algo del antiguo pacto que se traslada al nuevo. Ese es uno de los puntos donde no hay debate, no hay confusión, está claro, no se come sangre nunca. Amén. Muy buena aclaración, gracias. Entonces, el tiempo está encima y debemos terminar. Hay una costumbre, principalmente aquí en los Estados Unidos, que la gente come la carne, la de res, en tipo 2, 3, 4, eso tiene sangre y no se debe. Pueden sacar El churrasco y eso sí, que hay gente que la come sangrando. Eso no se debe de comer. No, la carne, pero no la sangre. Estamos hablando de Ya, cosas porque distintas. la carne, para botar la carne. Cocínala. Pues no, mi amor. Lo que tiene que calentarla bien, hacerla Okay. así para que bote Vamos a dejar bien la la sangre. Sí, ok. Amén. Que bote Amén. toda la sangre y ya. Okay. Gracias por esa aportación que es importante. Asegúrese de limpiarla bien y lavarla con limón, etc. Lavarla bien, limpiarla. Perdón, varón, yo digo en los mismos restaurantes. Oh, claro. La comen así, la piden así, botando. Hay gente que la pide a propósito de saber. Amén. Pero vamos de nuevo a terminar, y vamos a terminar con este versículo. Dice: por tanto, nadie os juzgue, nadie te señale, nadie te condene en cuanto a estas cosas, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. En el antiguo pacto, en la ley, está la sombra, y en el nuevo pacto, la sustancia de las cosas, de la realidad que tenemos hoy en día. En Cristo estamos completos. Vamos puestos de pies y vamos a dar gracias a Dios por la palabra. Si hay alguna pregunta, no opinión, porque las opiniones tenemos muchas todavía, pero pregunta. No quiero que nadie se quede confundido con ninguno de los puntos doctrinales que hemos estudiado en esta noche. Oraremos por el hermano Rafael. Amén. Sí, ok. Reyes, Rafael Reyes. Bendito sea el Señor. Venezuela, que Oremos por los países, especialmente Venezuela está en mucha crisis y necesita mucho la oración. Nuestro país también. Sí, hay mucha violencia, maldad, corrupción terrible. En la República Dominicana necesitamos la misericordia de Dios que intervenga. Un milagro, no sabemos qué cosa tiene que ocurrir, pero Dios sabrá. Amén. Oh, aquí hay un demonio de violencia y de división racial. Es un demonio que se desató. Es un espíritu. No se deje enredar, porque los medios de comunicación están soplando la llama para que crezca más, porque así ellos venden más noticias y periódicos. Ellos están, en vez de traer paz, provocan más problemas. Es que hay un demonio, un espíritu de odio que se ha soltado. Hay que orar y pedir a Dios que sea glorificado, que el evangelio brille, que la iglesia tome su lugar para marcar la diferencia en la sociedad, porque los hombres, el gobierno no tiene la respuesta. La respuesta la tenemos nosotros en la palabra de Dios. Para que no desbarate el Ku Klux Klan ese también. Que lo desbarate, no vamos a orar así, porque si mencionamos nombres, no acabamos esta noche mencionando organizaciones.
es que el Evangelio llegue y alcance las almas en general, de todos los lados. El Evangelio de Cristo. Enfoquémonos en Cristo. Señalémosles al mundo a Cristo. Padre, en esta hora te damos gracias por la palabra que ha sido ministrada. En esta hora yo pido, Señor, que tú recibas estas peticiones que traemos en tu presencia, que tú traigas sanidad para Rafael Reyes y los demás hermanos que estén en sus hogares abatidos y adoloridos, Señor, que tú les des salud en esta noche. Señor, también presentamos las naciones y pedimos que tú obres, Señor, en Venezuela. Sé glorificado en República Dominicana, glorifícate en México, glorifícate, oh Señor, en las naciones del Medio Oriente, en Siria, glorifícate en Corea del Norte, Señor, y que entre la luz de tu palabra. Glorifícate, oh Jehová, en las naciones de África, donde hay muerte, corrupción, persecución. En toda la tierra sea exaltado el nombre de Jesús. Mira esta nación de Estados Unidos, oh Jehová, donde tú nos has permitido vivir y nos has traído para hacer luz en las tinieblas. Pedimos, Señor, que tú levantes la iglesia con poder para proclamar a Cristo. Atamos y reprendemos el espíritu de racismo, de violencia. En esta hora todo espíritu de división, de contienda es atado, reprendido, echado fuera en el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, que tu luz, que el nombre de Jesús brille en toda esta nación y las almas miren a Cristo, la única esperanza de este mundo. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga a todos esta noche. Amén.